hablaré sobre la importancia de jugar limpio en el deporte y otras reglas que como atletas, futuros atletas y su respectivo personal de apoyo deben conocer. Entonces demos inicio a nuestra capacitación. Seguramente si yo les preguntara qué es el dopaje, la mayoría de ustedes responderían que es el uso por un atleta de alguna sustancia prohibida. Pero el dopaje no solo significa esto, es también incurrir en otras infracciones que en conjunto se denominan infracciones de las normas antidopaje, producto de la falta de ética y valores que tienen algunos atletas y personal de apoyo, que a costa de lo que sea quieren ganar, sin importar las consecuencias legales, morales, económicas y hasta efectos perjudiciales para la salud. A lo largo de esta charla iremos complementando esta definición. Hay evidencia que en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, los atletas ingerían partes de animales, plantas y pociones con el fin de aumentar su rendimiento físico. ¿Saben desde cuándo se tienen registros del dopaje en el deporte? Hacia el año de 1709 se evidenció que los guerreros zulús tomaban una bebida alcohólica preparada con la cáscara de la uva para aumentar la capacidad en el frente de batalla. Pero es en 1865 cuando se presentó el primer caso de dopaje en el deporte moderno durante la travesía del Canal de Ámsterdam, en donde se evidenció el uso de alguna sustancia desconocida que incrementaba la resistencia de los competidores. No se sabe a ciencia cierta de dónde proviene la palabra dopaje. El columnista holandés Boers utilizó el término dop para describir cualquier tipo de sustancia estimulante, apareciendo por primera vez en un diccionario inglés en 1889. La primera muerte causada por dopaje ocurre en 1896. Lamentablemente, el ciclista inglés Linton muere debido a la toma de efedrina durante la carrera París-Burdeos. En 1928, la Federación Internacional de Atletismo fue la primera en prohibir el dopaje, limitado básicamente al uso de estimulantes, e inmediatamente otras federaciones se unieron. Pero sin embargo, esta prohibición no se podía controlar porque no había una forma de hacer las pruebas. En 1960, en los Olímpicos de Roma, muere por doping el ciclista danés Knut Jansen. Se ve entonces la necesidad de realizar pruebas antidopaje, y es en esos años 60 cuando aparecen los primeros esteroides anabólicos en el mercado. Varios países crearon leyes contra el dopaje a mitad de los años 60, y en 1967 el Consejo de Europa adopta la primera resolución contra el dopaje, y federaciones como la FIFA en 1966. La UCI y la de Pentathlon Moderno en 1967 comenzaron a compilar la primera lista de lo que serían las sustancias prohibidas para sus respectivos deportes. El Comité Olímpico Internacional crea la primera comisión médica para la lucha contra el dopaje en 1967 y poco tiempo después esta comisión crea una lista de sustancias prohibidas que sería aplicada a los primeros Juegos Olímpicos que tuvieron controles antidopaje, los de Grenoble en Francia y los de México en 1968. Desde entonces se ha evolucionado y fortalecido en el transcurso de los años la metodología e insumos para las pruebas antidopaje, y de esa manera se ha podido descalificar a más de un atleta tramposo que no ha jugado limpio. En el año de 1998, durante el Tour de Francia, la policía en una redada encuentra un gran número de sustancias médicas prohibidas. Tras este escándalo se vio la necesidad de crear un organismo internacional independiente que estableciera las normas unificadas para el trabajo en contra del dopaje y que coordinara los esfuerzos de las organizaciones deportivas y las autoridades públicas. El COI toma la iniciativa y convoca a la primera conferencia mundial sobre el dopaje en el deporte en Lausana, Suiza, en febrero de 1999. En este mismo año, 1999, el 10 de noviembre, nace la Agencia Mundial Antidopaje, en inglés WADA, en español AMA. La AMA actualmente está ubicada en Montreal, Canadá, y tiene como objetivo trabajar por un mundo en el que todos los atletas compitan en un ambiente deportivo libre de dopaje, con el apoyo de las siguientes organizaciones: Comité Olímpico Internacional, Comité Paralímpico Internacional, federaciones internacionales, gobiernos, comités olímpicos nacionales, comités paralímpicos nacionales, federaciones deportivas nacionales, organizaciones nacionales antidopaje, organizaciones regionales antidopaje, deportistas y su entorno, Tribunal Arbitral del Deporte y los laboratorios acreditados. Sus actividades principales son la investigación científica, la educación, el desarrollo de las capacidades de la lucha contra el dopaje,
y el seguimiento de la implementación del Código Mundial Antidopaje. Pero ¿cómo se logra el éxito de este control a nivel mundial? Del 3 al 5 de marzo de 2003, en Copenhague, Dinamarca, se realiza la segunda conferencia mundial sobre dopaje y se firma la Declaración Antidopaje en el Deporte, con el propósito de establecer un acuerdo político y moral entre signatarios y participantes con el fin de reconocer la AMA y apoyar el código. En este mismo año, en el mes de marzo, se publica el primer Código Mundial Antidopaje, que estuvo vigente hasta diciembre del 2008. En febrero del 2004, el Comité Olímpico Colombiano firma la Declaración de Copenhague, siendo este el primer paso del país hacia un deporte sin dopaje. Posteriormente, en octubre de 2006, el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, nombre de la época, firma la aceptación del Código Mundial Antidopaje, en donde se compromete a poner en práctica el Código Mundial Antidopaje. Actualmente existen en el mundo 140 organizaciones nacionales antidopaje. La Organización Nacional Antidopaje en Colombia es el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, Coldeportes. Hemos hablado ya varias veces del Código Mundial Antidopaje, pero ¿sabemos qué es el código? Este es un documento esencial que armoniza las políticas de lucha contra el dopaje, normas y reglamentos dentro de las organizaciones deportivas y entre las autoridades públicas de todo el mundo. Ha tenido 3 versiones, en los años 2003, 2009 y 2015. El código se complementa con 5 estándares internacionales que tienen como objetivo guiar las acciones operativas de las organizaciones antidopaje. Estas son: estándar de controles e investigaciones, estándar de lista de prohibiciones, estándar de autorización de uso terapéutico, estándar de laboratorios y estándar de protección de la privacidad y la información personal. Vamos a darle un vistazo al estándar internacional de controles e investigaciones. En este estándar aprenderemos sobre cuáles son los requerimientos de una estación de control dopaje y cómo se hace la toma de las muestras. En primer lugar, es importante saber que este estándar es de obligatorio cumplimiento, es decir, que todos los países signatarios del código deben acatarlo. Si nunca han sido elegidos para un control al dopaje, aquí tendrán la oportunidad de aprender los pasos para un control. No deben sentir ningún temor, pues si están haciendo las cosas bien, sabrán que solo los tramposos serán sancionados y a ustedes se les reconocerá el juego limpio. Ahora veamos dónde se hace un control antidopaje. Los organizadores de los certámenes deportivos deberán garantizar una estación de control al dopaje que brinde privacidad, seguridad, señalización y acceso restringido. La estación está dividida por secciones: sala de espera, sala de procesamiento y baño. La sala de espera debe contar con acceso para personas en condición de discapacidad, sillas, aire acondicionado, una nevera que contenga agua embotellada debidamente sellada y caneca para la basura. Sala de procesamiento. Allí se encuentra el agente de control antidopaje, el atleta con su entrenador o acompañante autorizado y el auxiliar. Debe tener una mesa para ubicar todos los elementos que se requieren para llevar a cabo un proceso de control al dopaje. Además, el baño que disponga de inodoro y lavamanos. Allí solo ingresará el atleta y el testigo de recolección o el agente de control antidopaje, si hace las veces de testigo, siempre del mismo género del atleta. A continuación observarán un video que les mostrará qué deben tener en cuenta si llegan a ser elegidos para un control antidopaje. Una vez localizado el atleta elegido, un auxiliar de control dopaje o agente de control debidamente identificado se acerca al atleta para notificarle que ha sido seleccionado para un control antidopaje. Le solicita un documento con foto para verificar su identidad. El atleta debe firmar un formulario de notificación y dirigirse a la estación de control dopaje con un acompañante si así lo desea, y escoltado por un auxiliar. En la estación de control dopaje, el atleta se ubica en la sala de espera con su acompañante, en donde encuentra bebida suficiente para su hidratación,
Cuando el atleta considere que está listo para suministrar su muestra, pasa a la sala de procesamiento. ¿Me da su identificación? Gracias. Bueno, enseguida tiene que escoger uno de estos vasos recolectores, cualquiera. Luego va a ir usted con el auxiliar al baño a hacer el procedimiento de recolección. Tiene que primero lavarse las manos muy bien, luego abrir la bolsa, sacar los elementos del frasco recolector, subirse la camiseta hasta esta parte del tórax, bajarse la pantaloneta hasta las rodillas y luego hacer la recolección. Tiene que el auxiliar mirarlo directamente, ¿sí? Trate de llenar todo el frasco, lo sella bien y lo espero acá de regreso. ¿Está bien? Durante la recolección de la muestra de orina, el atleta primero debe lavarse las manos. No debe introducir los dedos dentro del vaso recolector. Una vez tomada la muestra, debe ajustar bien la tapa y ubicarla en un sitio seguro. Primero, usted escoge cualquiera de estos kits. Bueno, perfecto. Le voy a indicar cómo abrirlo. Mire las flechas y con los dedos separa el plástico y lo abre. Sáquelos todos y póngalos sobre la mesa. Bien. Lo siguiente es verificar el código del kit. Tiene que ser el mismo número en las tapas, los frascos y en la caja. Verifíquelo, por favor. Retira el plástico y lo bota. Tome la muestra, retire esa cinta y vamos a empezar a empacar la orina en el frasco B. Yo le digo cuándo parar. Ahí está bien. Ahora en el frasco A, voltéelo. Más, un poco más. Ahí está bien. En caso que el valor de la densidad de la muestra sea inferior a 1005, el atleta deberá suministrar una muestra adicional. Bueno, Alejandro, ahora va a meter cada uno de estos frascos en cada una de estas bolsas. Retira esta cinta rosada y ya puede sellarlo. Lo primero que usted hace es escoger un kit de esto y un kit de estos, por favor. Saque todos los elementos del kit. Hay unos stickers, sáquenlos. Y miremos el número que corresponda al de los adhesivos y al de la bolsa. ¿Está correcto? Correcto. Ahora, por favor, retire un sticker y lo va a pegar sobre el tubo de sangre en la misma dirección del papel que ya tiene ahí. Va a retirar el plástico del contenedor alando de esa línea roja. Retire la tapa y retire el anillo rojo, por favor. Guarda el tubo de sangre dentro del contenedor y por favor cierre girando fuerte la tapa. Y ahora vamos a proceder a las firmas
de las personas que estuvimos participando en el procedimiento. El primero es el auxiliar, que fue testigo de la recolección de la orina. Por favor. Aquí. Después viene la bacterióloga, la acompañante del atleta, aquí. Luego firmo yo como agente de control antidopaje. Bien, y la hora de finalización del procedimiento. Bueno, Alejandro, entonces usted revise esta información, que es correcto, su identificación, la notificación que se hizo, el código de la muestra de orina, que es esta, la muestra sanguínea, que es esta, la que se tomó, los medicamentos que declaró, sin comentarios, todas nuestras firmas, y si está de acuerdo, entonces usted es el último en firmar aquí en este sitio. Perfecto. Esa copia consérvela, por favor. Y finalmente vamos a separar la copia que va para el laboratorio. Como usted se puede dar cuenta, esta copia no lleva su nombre, únicamente los códigos de las muestras que hemos tomado. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, por favor, coloque esto dentro de la caja. Las muestras son embaladas y entregadas a una empresa transportadora certificada, quien recoge, firma el documento de cadena de custodia en donde quedan registradas todas las personas que tuvieron contacto con la muestra desde la estación de control dopaje hasta su entrega en el laboratorio. En el laboratorio son recibidas las muestras, se registra fecha, hora y firma de quien las entrega. La recepcionista verifica, primero, el código y el estado del precinto de seguridad que debe ser reportado en la cadena de custodia. Segundo, el estado general de las muestras y que la información de la documentación recibida coincida con los frascos. Tercero, para el análisis inicial se utiliza la muestra del frasco A, mientras que el frasco de la muestra B se almacena bajo estricta seguridad para el caso que se requiera una confirmación. Este análisis es realizado siguiendo el estándar internacional de laboratorios. Los controles se pueden hacer en competencia y fuera de competencia. Cuando se hacen en competencia, el deportista puede ser elegido en forma aleatoria, de acuerdo a la posición en medallería, por designación directa y por sorteo. Cuando el control se realiza fuera de competencia y el atleta hace parte de un grupo registrado para controles, deberá suministrar información de paradero. ¿Esto qué quiere decir? La AMA ha creado el sistema ADAMS de manejo de información antidopaje. En uno de sus módulos, los atletas incluidos en el grupo registrado de controles deben reportar la localización cada 3 meses para que la organización antidopaje pueda programar, sin previo aviso, los controles fuera de competencia. Un atleta puede ser elegido en cualquier momento y en cualquier lugar para un control. Luego de ser notificado, debe dirigirse a la estación de control de dopaje inmediatamente. El atleta no podrá negarse a un control, pero en competencia y luego de ser notificado puede solicitar un tiempo antes de presentarse a la estación de control en las siguientes situaciones. Si tiene que asistir a premiación, si debe asistir a una rueda de prensa, si requiere atención médica inmediata y si tiene competencia dentro de un tiempo que no le permite realizar el control. Recuerden que la recolección de la muestra, en el caso de la muestra de orina, debe ser la primera luego de la notificación. Se requiere un mínimo de 90 mililitros de orina. Deben estar descubiertos desde las rodillas hasta el abdomen y desde las manos hasta los codos para proporcionar una visión clara y sin obstrucciones. Nunca estarán solos cuando estén suministrando la muestra de orina. Siempre habrá un testigo de recolección de su mismo género.
Cuando no se proporcione la cantidad de orina requerida, se tomará una muestra parcial. Esto consiste en que el atleta deberá regresar a la sala de espera, hidratarse y cuando lo considere necesario regresará a la sala de procesamiento para completar la muestra. Si tienes alguna duda, puedes consultar el estándar internacional de controles e investigaciones que se puede descargar en la página web de la WADA, www.wada-ama.org, o te puedes comunicar con el Programa Nacional Antidopaje. ¿Sabías que existe un listado en donde se encuentra cada una de las sustancias y métodos prohibidos en el deporte? ¿No? Así es. En 1967, el Comité Olímpico Internacional publicó la primera lista de sustancias prohibidas. Por mandato del Código Mundial Antidopaje, la Agencia Mundial Antidopaje es responsable de la preparación y la publicación de la lista de prohibiciones anualmente. Una sustancia o método será incluido en la lista de prohibiciones si la WADA determina que la sustancia o el método cumple al menos dos de los siguientes tres criterios. Primero, evidencia científica médica que demuestre el potencial para mejorar el desempeño deportivo. Segundo, evidencia de que representa un riesgo real o potencial para la salud del deportista. Tercero, vulnera el concepto de espíritu del deporte descrito en la Carta Olímpica y el Código Mundial. Dentro de la lista, usted podrá identificar, primero, las sustancias y métodos que están prohibidos en todo momento, es decir, en competencia y fuera de competencia. Aquí se encuentran sustancias como agentes anabolizantes, hormonas y moduladores, beta-2, agonistas, diuréticos y métodos prohibidos, entre otros, así como sustancias que aún se encuentran en investigación. Las sustancias y métodos prohibidos en competencia incluyen las anteriores más otras como estimulantes narcóticos, cannabinoides y glucocorticoides. Y las sustancias prohibidas en ciertos deportes son algunas que por recomendaciones de ciertas federaciones internacionales deben ser prohibidas en sus deportes respectivos. Como atletas, tengan presente las siguientes recomendaciones. Eviten automedicarse, solo usen medicamentos o suplementos que hayan sido formulados. Verifiquen las sustancias y componentes de los medicamentos o suplementos que usarán. No es posible garantizar que los componentes de los suplementos deportivos estén libres de sustancias prohibidas, por lo que se les recomienda ser muy cautelosos en el momento de utilizarlos e investigar profundamente cada uno de los componentes. Los nombres de los ingredientes mencionados en la etiqueta del producto pueden ser completamente diferentes a como aparecen en la lista de prohibiciones. Etiquetas que digan seguro para deportistas o aprobado por la AMA o Coldeportes no son seguros. Ustedes deberán tener en cuenta que los medicamentos recetados por su médico o que compran en las droguerías sin fórmula médica pueden también incluir sustancias prohibidas. Si por alguna razón consideran que deben complementar su dieta con suplementos, asesórense primero con un nutricionista de su federación para que realmente esté utilizando los suplementos que se requieren. Recuerden que de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje, el atleta es el único responsable de lo que se ha encontrado en su organismo. Y recuerden que la lista de prohibiciones se actualiza cada año. Pero ¿qué pasa cuando un atleta necesita usar una sustancia o método prohibido por razones médicas o de emergencia? La Agencia Mundial Antidopaje ha establecido un protocolo para que todo aquel atleta que requiera usar una sustancia o método prohibido lo pueda hacer, siempre y cuando se evidencie que es la única forma de tratar la afección médica y que cumpla con los siguientes pasos. Descargar el formulario de solicitud de autorización de uso terapéutico de la página web del Coldeportes o de la WADA. El formulario lo debe diligenciar el médico y se puede hacer directamente en el computador o a mano con letra legible. El formulario debe contener toda la información de contacto del atleta y del médico. El médico debe demostrar que la sustancia a utilizar es la única opción razonable para el tratamiento del atleta y que no existe una alternativa terapéutica para su tratamiento con una sustancia no prohibida. El formulario debe ser firmado por las partes y enviado al correo electrónico controldopaje@coldeportes.gov.co 30 días antes de la competición y siempre antes de la utilización de la sustancia o método, junto con todos los soportes y evidencias que justifiquen su uso.
Esta solicitud se enviará al Comité de Autorización de Uso Terapéutico para su aprobación o rechazo. El Comité de Autorización de Uso Terapéutico tiene 21 días para dar respuesta, pero lo hará en el menor tiempo posible. Si la solicitud no tiene la información completa que sustente el diagnóstico y la necesidad del tratamiento, no será tramitada hasta estar completa. En caso de un tratamiento de urgencia del atleta, luego de ser medicado en un servicio de urgencias, podrá solicitar el AUT posterior al tratamiento, aportando la historia clínica con los medicamentos recibidos. ¿Sabes en dónde se analizan las muestras recolectadas? En el Estándar Internacional de Laboratorios se establece que las muestras tomadas para el control al dopaje solo pueden ser analizadas por laboratorios que sean acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje. Esta acreditación requiere que se cumplan altos estándares de calidad y procedimientos internos de acuerdo al Estándar Internacional de Laboratorios. El número de laboratorios acreditados en el mundo es muy limitado y Colombia cuenta con uno de ellos. Y por último, el estándar de protección de la privacidad y la información personal. Toda la información que manejan las organizaciones antidopaje, los laboratorios, las federaciones internacionales y la WADA requiere de un manejo confidencial, protegiendo la privacidad de dicha información que solo es conocida por las partes competentes para hacerlo. ¿Qué pasa si en mi muestra se halla una sustancia prohibida? Una vez la muestra sea entregada al laboratorio acreditado por la WADA, esta será analizada. El resultado de tal análisis puede ser negativo, puede ser atípico en el caso que se requieran investigaciones posteriores o puede ser un resultado analítico adverso, RAA, en caso que se detecte una sustancia o método prohibido. En todos los casos, el laboratorio reportará sus resultados a la autoridad antidopaje quien ordenó el control, a la Federación Internacional respectiva y a la WADA. Cuando la muestra arroja un resultado analítico adverso, se constituye una posible violación a las normas antidopaje si el atleta no posee una autorización de uso terapéutico y si se han cumplido los estándares internacionales de toma de muestra y análisis. Recuerde que el hallazgo de una sustancia prohibida solo constituye una de las infracciones a las normas antidopaje contenidas en el código. ¿Sabías que existen 10 infracciones a las normas antidopaje? El Código Mundial Antidopaje define que dopaje es la comisión de una o varias de las siguientes infracciones. Primero, la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un atleta. Segundo, uso o intento de uso de una sustancia prohibida o método prohibido. Tercero, evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de la muestra. Cuarto, incumplimiento en la localización, paradero del deportista. Quinto, manipulación o intento de manipulación de cualquier parte del proceso de control dopaje. Sexto, la posesión de una sustancia prohibida o un método prohibido. Séptimo, tráfico o intento de tráfico de sustancia prohibida o de un método prohibido. Octavo, administración o intento de administración de una sustancia prohibida o método prohibido a un deportista en competencia o fuera de competencia. Noveno, complicidad. Asistir, alentar, ayudar, incitar, colaborar, conspirar, encubrir o cualquier otro tipo de complicidad en relación con una de las infracciones de las normas antidopaje. Décimo, asociación prohibida del deportista o personal de apoyo al deportista con aquel que haya sido sancionado por infringir las normas antidopaje. Que un atleta, personal de apoyo o cualquier otra persona cometa una de las infracciones anteriores genera un proceso de manejo de resultados. La autoridad disciplinaria competente notificará a la persona implicada de la posible infracción antidopaje que haya cometido y de sus derechos, luego de lo cual inicia un debido proceso con todas las garantías correspondientes. Al final de dicho proceso, el órgano de disciplina determinará si realmente se cometió o no una infracción de las normas antidopaje y si se impone una sanción de acuerdo a lo establecido en el Código Mundial Antidopaje. Entonces, queridos atletas, siempre tengan presente que la lucha mundial antidopaje es un trabajo de todos y que el principal objetivo es velar por un campo de juego justo. Y tengan la certeza que solo con disciplina, buena alimentación y entrenamiento lograrán las metas propuestas sin tener que llegar a arriesgar su salud. Amigos del deporte, ha sido un placer compartir con ustedes. Y esta no es una despedida, es la invitación a que estén en forma contra el dopaje.
la prueba salí positiva en disciplina. En la prueba salí positivo en determinación. En la prueba salí positivo en esfuerzo. Tienes todo lo necesario, por eso tu cuerpo mete el empeño, inyecta la disciplina y deja tu mejor marca.